¿Por qué de pronto Petrochina vuelve a tener sentido? Siempre tuvo sentido. Es una investigación, tal vez la más larga investigación que yo he realizado desde el año 2009 y luego con varios periodistas a nivel mundial. Mira, hay un gran reportaje de Reuters con colegas de Estados Unidos que trabajamos juntos, donde ellos ya advierten en el 2012 y dice en inglés más o menos así: China se burla de Estados Unidos en sus narices. Es decir, China hace negocios con el petróleo ecuatoriano en sus narices. Y ahí empieza a aparecer ya nombres importantes que ahora son investigados por la justicia americana, como Raymond Kohut y la empresa Gumbor. Pero la base de esto está el año 2007-2008, cuando el presidente de ese entonces, si quieres no lo nombramos, señalaba que Estados Unidos es un castigo, y luego a empujones sacó a los representantes del Banco Mundial y dijo: nosotros debemos anclar la economía al gigante asiático, en este caso a China. Entonces, muertos los gringos, para decirlo así muy en cristiano, vamos a anclar la economía a China. ¿Y cuál es el discurso del presidente de ese entonces? Hasta ahora la partidocracia ha vivido del gran negocio de la intermediación. Vamos a acabar, vamos a liquidar a los intermediarios petroleros que se llevan unas comisiones enormes. Ahora vamos... Y eso tenía sentido en esa época. Por supuesto. Porque es verdad que había gente que vivía de intermediar petróleo. Los ecuatorianos aplaudían, toditos aplaudían, hasta los que se fueron recién aplaudían. Entonces, claro, ahora vamos a entregar directamente nuestro petróleo a los chinos. ¿Y qué decía el presidente de ese entonces? Como China tiene mucho dinero, muchos dólares, y nosotros tenemos petróleo, entonces los chinos nos prestan los dólares y nosotros a cambio les damos el petróleo. Entonces así llegamos a las cifras, ¿no es cierto? A ver. El año 2009 se firma el primer contrato con Petrochina. ¿Sí? Nos entregan $1.000 millones y a cambio les entregamos 70 millones de barriles de petróleo, ¿verdad? Barriles. Es decir, para pagar los $1.000 millones tenga 70 millones de barriles de petróleo. Tenga 70 millones de barriles de petróleo. Si el precio del petróleo estaba a $100 en esa fecha, tú necesitabas solo 10 millones de barriles. Sí. Aquí les diste 7.000 millones de dólares. Exactamente. Es decir, el señor presidente de ese entonces le puso en manos del Banco de Desarrollo de China y de Petrochina un negocio de 70.000 millones de 7.000 millones de dólares a esa fecha. ¿Por qué? Porque el que era presidente en esta época tenía cara, pero no era tonto. O sea, el man se supone que se agarraba la calculadora y iba a decir: uy, es que estoy regalando 6.000 millones. Claro. ¿Por qué haría eso? ¿Por qué? Porque ellos querían acceder a los créditos y con esos créditos hacer las grandes obras, como la refinería del Pacífico, que no existe, como Toachi Pilatón, que no existe, como la ciudad del conocimiento, que no existe. Entonces, que fueron financiadas por los chinos. Bueno, entonces se entiende primero que los señores de China, ¿sí? Tenían que llevar el petróleo a China, ¿verdad? Porque el presidente de ese entonces dijo que en la partidocracia había unos intermediarios mafiosos que se robaban unas grandes comisiones. Entonces todos los ecuatorianos pensamos y dijimos: bravo, qué buen presidente, ahora el petróleo va a ir a China. Mentira. Casi ni un solo barril, ¿sí?, fue a China. Entonces, para hacer corto... Dame un segundito, para algún día... necesitamos mediodía. Este es el Ecuador, aquí había un intermediario, acá estaba la China, ¿verdad? Lo que decía Correa es que en lugar de ir así el petróleo ecuatoriano hacía esto: llegaba donde un intermediario que se quedaba con gran parte de los ingresos y lo distribuía a China. O a otros países. La promesa era hacerlo directamente y por eso contratamos a Petrochina. Exactamente. Lo que pasa es que ese Petrochina no era Petrochina. Exactamente. Aquí viene lo peor. El gobierno que quiso acabar con los intermediarios, borremos eso. Puedes borrar. ¿Sí? El gobierno que quiso acabar con los intermediarios acabó generando la mayor trama de intermediación financiera y comercial de la historia. Y le permitió a China y a Rusia montar un esquema delictivo sin precedentes
que ahora le interesa a la justicia de Estados Unidos. Entonces, entre el 2009 y el 2017, ¿sí?, que es el gobierno de ese entonces, Ya. ¿sí?, se gestionan 20.000 millones de dólares de deuda, ¿sí?, a cambio de pagados con 1.365 millones No. de barriles de petróleo. ¿Sí? No. Entonces tú multiplicas 1.365 millones de barriles de petróleo por $50. Sí. El promedio fue la mitad. Ya. Es decir, el gobierno de ese entonces puso en manos de la banca china 50.000, 60.000 millones de dólares. Sí. Y ellos, o sea, cualquier economista de ahora sabe que entró al premio universitario que eso se hace en negocios a futuro, porque el petróleo es dinero líquido. El petróleo no es que es un commodity ahí que está. No, el petróleo es dinero líquido. Bueno, entonces, estos señores, ¿sí?, le entregaron a China 60.000 millones de dólares a cambio de 20.000 millones de dólares con tasas de interés del 7%. Y aquí viene lo peor. ¿Qué hicieron los de China? China toma los contratos nuestros y le entrega a 4 bancos europeos. Ok. A un cartel de bancos europeos liderados por Natixis, ING y el Banco Sociedad General de Crédito de París. Estos bancos revenden y renegocian nuestro petróleo a través de ¿qué? De la compañía Gunvor. Que esta es la que tenemos años escuchando, ¿no? Esta es la compañía. Gunvor, según el expresidente Barack Obama, el 2014, y el Departamento del Tesoro, Gunvor es una empresa vinculada a Putin. Claro. ¿Qué dijo de Putin? Él dice que ¿Qué dijo de Putin, no? Gennady Timchenko, el representante a esa fecha de Gunvor, Sí, es era un una testaferro especie de de Putin. testaferro de Putin. Entonces, Que ¿qué Putin lo pasa? tiene para todo, para Claro, energía, para minas, para los televisión. bancos intermediarios europeos, ¿sí?, revendieron nuestro petróleo a través de Gunvor. ¿A quiénes? A Perú. O sea, el gobierno de ese entonces contrató a los chinos para que los chinos contraten con los europeos y con los rusos Ok. para venderles a nuestros vecinos de Perú nuestro petróleo. Y aquí viene la trama. Gunvor tiene un representante que se llama Raymond Kohut. Este señor es el socio de Enrique Cadena. ¿Y Enrique Cadena es? Es el gran lobista ecuatoriano vinculado al correísmo. Ya dije la palabra, no debía decirlo. Me dijeron que no pronuncie. Enrique Cadena Marín. Y yo Que con facilito- este tiene 12 años peleando, ¿no? Yo facilito este nombre, que está en ese libro. Yo facilito este nombre a la justicia de Estados Unidos del año 2012. En de decir que soy agente de la CIA. La Fiscalía de Manhattan empieza a seguir a Raymond Kohut, ¿sí?, y descubre esto. El señor Kohut es detenido en los Estados Unidos ahora Por Kohut lo por detuvieron. Kohut y le dice a la justicia de Nueva York que pagó 70 millones de dólares en sobornos, ¿Cómo? ¿sí?, ¿A a quién? funcionarios de Petroecuador del gobierno de ese entonces. 70 millones de dólares en 70 sobornos. millones de dólares ¿Pero qué en me estás sobornos. diciendo? ¿A quiénes? A Nielsen Arias Sandoval, Este no está preso, ¿no? le llaman el gordo, Claro. ¿sí?, Como Vivanco, más o menos. y ahora está como Iván, entre otros. Es decir, Gunvor sobornó a los funcionarios del gobierno de ese entonces para acceder a fórmulas en los contratos beneficiosas para ellos. Y ¿Cuáles eran perjudiciales esas para el fórmulas? Ecuador. Por supuesto. ¿Cuáles eran esas fórmulas? Que si el precio del petróleo este mes está en $60, a ellos les entreguen menos 4. ¿Sí? Es decir, a 56. Ok. Según el informe de Petroecuador, que nos acaba de llegar a la comisión, por eso hemos confirmado todo, la pérdida para el país promedio durante 12 años es de $3,69 Por barril de petróleo. por barril de petróleo, Qué barbaridad. que multiplicado por 1.365 millones de barriles te da la cifra de 5.000 millones
de dólares de pérdida para el Estado ecuatoriano. 5.000 millones es una cantidad estúpida de dinero. De locos. Estúpida. Y hay gente que le cuesta entender cómo se puede mover por el mundo 5.000 millones de dólares. Y Rafael dice, ¿qué? Me los llevé en el avión, ¿qué? Me los llevé en el avión. ¿Cómo se mueve un negocio delincuencial de 5.000 millones de dólares? Es una estructura transnacional. Entonces, ahí es donde entra en juego esto. Ahí entran los documentos que acabamos de recibir. ¿Qué es lo bueno que ha hecho el gobierno de Lasso hasta este momento? Lo único bueno que ha hecho. O sea, en el tema así, de este clarito tema, lo dijo el presidente. Es lo único bueno que ha hecho. Y además, soy sincero, en el tema de Petrochina, lo único bueno que ha hecho, porque no sabemos cuáles son los acuerdos en China, lo único que ha hecho, bueno, es entregarnos información. Yo te voy a dejar ahora unos documentos que es como un cheque, ¿no? Ajá. Este cheque es un cheque por un barril por 360,000 barriles de petróleo. ¿Sí? Okay. Lo firma Petroecuador, esta es mi firma. Yeah. ¿Dirigido a quién? ¿Dirigido a quién? Esto es lo importante. A Petrochina. Ajá. ¿Verdad? Y Petrochina se voltea. Entonces, en el endoso de este cheque, que se llama un Bill of Lading, un conocimiento de embarque, en español, en inglés, en el endoso, Petrochina le endosa, y dice aquí, endosado a Natixis. ¿Y qué hace Natixis aquí? Natixis es un banco francés. Ok. ¿Por qué los chinos endosaron ese cargamento de petróleo a Natixis? Porque son ellos los que pusieron la plata. Es decir, los chinos no pusieron un centavo. Este cartel hicieron de bancos intermediarios. Por supuesto. China prestó. Los del negocio eran los bancos europeos. China prestó. La banca china. ¿Sí? Y las empresas chinas como una pantalla. Como la tapadera. Para hacer el mayor negociado de la historia petrolera de este país. Entonces, Natixis, ¿a quién endosa? A Gumbor. A Gumbor. ¿Sí? Aquí, Gumbor. ¿A quién endosa? A Perú. No. Aquí, Natixis endosa. Gumbor, ¿a quién endosa? A Perú. Qué bárbaro. Sí, se da un sistema de triangulación y de intermediación terrible, pero esto que han hecho aquí no solo lo hicieron aquí, lo hicieron en África, en Asia, en Venezuela. El presidente acaba de estar en China. ¿Tú crees que el presidente Lasso, que iba a rogar que por favor nos renegociaran la deuda, le habrá dicho a Xi Jinping, oiga, es que tenemos un temita pendiente y le dejó una copia de tu libro? No, tenía que decirle por qué tiene los documentos. Petroecuador y yo mismo he conversado con el presidente Lasso antes de su viaje y con los asesores del presidente Lasso. Si el presidente Lasso tenía toda la información de esta trama. ¿Y Lasso de esto entiende? Entiende claramente, por eso él dijo claramente que hay que romper las cadenas de la corrupción petrolera. ¿Y qué es lo que está en juego ahorita? Porque de los 1.365 millones de barriles, ya le hemos pagado 1.190 aproximadamente, y está un pendiente de 160 millones de barriles que aún tenemos que pagarle. Esto significa un platal ahorita. ¿Cuál 160 millones de dólares ahorita. ¿Qué es lo que yo le dije al gobierno? Y lo digo al país. Enséñele los documentos al presidente de China, Xi Jinping, y dígales que esta mafia intermediaria le usó al Estado chino, si es así, para perjudicar a un país pobre como el Ecuador, y que se han llevado 5.000 millones de dólares, y que le permita al país manejar estos 160 millones de barriles, no entregarles a ellos a precios descontados, sino que nos permita vender en el mercado spot a precio del mercado, y con la plata que nosotros vendemos, le pagamos a ellos el crédito. O de lo contrario, les entregamos los 160 millones de barriles de petróleo, pero a precio del mercado spot. No con las fórmulas descontadas de Nielsen Arias y Rafael Correa. Otra vez lo dije. ¿Quién se enriquece aquí? Perdón. 5.000 millones es un huevo de plata, alcanza para mucha gente. Seguramente gran parte del negocio está en los bancos europeos, en los testaferros rusos, en los tapaderos chinos. Pero en Ecuador, ¿quién se enriquece? Bueno, ¿Nielsen Arias? Uno de ellos, claro. Él tiene que haber entregado a muchos más. El estudio jurídico que representa a Gumbor, Taurus, en Ecuador, es Bustamante y Bustamante. Ah, mira tú. Que es el estudio jurídico que asesoró a Jorge Glass. Sí, todo esto lo manejó Jorge Glass, directamente. Y Rafael Correa, por supuesto.
este negocio... Y Jorge era presidente del directorio de Petroecuador, ¿no? Por supuesto, tanto como ministro de sectores estratégicos, como vicepresidente. Y todo sabe Rafael Correa, porque Carlos Pareja Llanusseri le envía una carta en 2008 advirtiéndole de los negocios de Petrochina. Y yo le envío una carta a Rafael Correa. Pensaba que todavía tenía sentimientos. ¿Se enviaban cartitas ustedes? Pero claro, le envío una carta diciéndole, señor presidente, pongo en sus manos, y con un... así, sí, de adjuntos. Pongo en sus manos esta información que es posible que usted no lo sepa. Hoy voy a poner en Twitter la carta. ¿Sí? Es posible que usted no sepa, señor presidente, cómo se está manejando esta trama. Ahora todo está confirmado. 12 años después se ha confirmado todo, gracias a la justicia americana y a la investigación que hemos desarrollado en este país. Entonces, en los próximos días, la Comisión de Fiscalización conocerá este informe que hemos trabajado. Ok, y saca un informe, ¿y qué esperas que pase? Por eso están asustados y están agresivos desde ahorita. Pues. ¿Quiénes creen que están agresivos? Pero ¿qué esperas que suceda una vez que saques el informe diciendo, mira, así fue como se robaron la plata? Primero esperamos tener 5 votos para aprobar el informe. ¿Sí? Remitir ese informe también a la justicia americana. Y ahora les va a doler otra vez, como el caso Saab. Ok, a eso iba. O sea, porque yo pensaba que tenías pretensiones de que la justicia ecuatoriana estuviera... Bueno, también, porque está abierta una indagación previa desde hace más de 3 años. Y si es posible que a la fiscal Diana Salazar le falte estos documentos, reitero, esta información es demoledora. La información que nos entregó el gobierno de Guillermo Lasso, Petroecuador, a la Comisión de Fiscalización, es demoledora, porque confirma que los bancos europeos renegociaron y negociaron nuestros contratos, de ahí sacaron los dólares y vendieron el petróleo a precios inferiores.